conference will now be recorded. De nuevo, es un gran placer tener con nosotros a Horacio Medina. Como todos ustedes saben, Horacio Medina tiene más de 40 años de experiencia en la industria petrolera. Se graduó de ingeniero de petróleos en la Universidad Central de Venezuela y después ocupó diversas posiciones en la Goben como gerente de planes corporativos de la Goben. Ya en el 2002 fue nombrado gerente de nuevos negocios de exploración y producción. En julio del 2002, gerente general de convenios operativos. Desde julio del 2003 comienza su carrera independiente como consultor independiente y asesor de nuevos negocios. Fue consultor especializado en el desarrollo de nuevos negocios en exploración y producción. Tiene amplios y sólidos conocimientos en el desarrollo de nuevos campos, fórmulas de remuneración, tratamiento fiscal y regalías, convenios operativos, planificación estratégica y evaluación de proyectos. Tiene una especialización en negocios internacionales de la Universidad Metropolitana y es miembro del Colegio de Ingenieros de Venezuela, miembro de la Sociedad Venezolana de Ingenieros de Petróleo en los Estados Unidos, y ha sido 3 veces presidente de la Sociedad Venezolana de Ingenieros de Petróleos, SVIP, y como ustedes saben, ahorita preside la Junta Directiva ad hoc de PDVSA. Adelante, Horacio. Oye, Eduardo, tú sabes más de mí que yo. Wow, se me ha olvidado un poco de cosas. Bueno, está bien. Bueno, muchas gracias de nuevo a Benamérica y a VAPA por la invitación. Yo he hecho un esfuerzo por tratar de mantener lo mejor posible informado, y en la medida de lo que se puede informar, creamos realmente algunas cuentas en Instagram, en TikTok, en Twitter. También estamos haciendo los podcasts, tenemos una página web, hay unos newsletters. Bueno, y eso es más o menos lo que estamos tratando de hacer para informar. Ahora bien, en el día de hoy yo preferiría, no sé, Eduardo, por favor, si me corrige, yo preferiría hacer una intervención más o menos corta, porque no quiero volver a ir al año 2019 y contar todo esto, sino quizás una actualización de dónde estamos, un par de informaciones que creo que son importantes, por lo menos expresar nuestro punto de vista de por qué decimos que Citgo es muy importante en un proceso de transición. No digamos que es imprescindible, porque la transición no depende de eso, pero yo sé que también hay algunos colegas que merecen mi máximo respeto y personas de mi mayor consideración que creen o que consideran que no es necesario Citgo y que se puede hacer con cualquiera lo que Citgo podría hacer. Entonces yo voy a tratar de ir un poquito al detalle en eso y abramos las puertas, porque yo creo que es un momento para reflexionar, y es un momento para ir confeccionando algunos puntos importantes. Y como hablando de lo que dijo Jorge Sahía por ahí, que le dijo viejo a mi pobre amigo, a mi querido amigo Eduardo, porque se acuerda de lo de Pepe Ganga, yo le recuerdo otra cosa que la aplico a Citgo. Es mejor tenerla y no necesitarla que necesitarla y no tenerla. Y ese era Gilberto Correa en una publicidad sobre los seguros. Ahora bien, vamos al punto. Otra vez, obviamente, el lunes 15, o sea, este próximo lunes, el juez Stark tiene prevista una audiencia para definitivamente escuchar la propuesta del Special Master sobre su oferta, digamos, recomendada, escuchar las objeciones de acreedores y de las partes de Venezuela, para él tomar una decisión sobre cuál es la oferta que él va a recomendar o que va a seleccionar como la ganadora de esta venta forzada. En este momento y de aquí al lunes podría ocurrir cualquier otra cosa, porque siempre hay la posibilidad de que aparezca una oferta no solicitada, pero hasta este momento hay 2 ofertas. Hay una oferta que es la que había seleccionado primero el Special Master, que es la de Gold Reserve y otros acreedores que se sumaron, y
una segunda oferta que se presentó después, que es una oferta que viene por el fondo, por un fondo que es Elliott, el fondo Elliott. Ese es un fondo buitre muy, muy, muy grande y con mucha influencia dentro de los Estados Unidos. De hecho, le hizo la vida imposible a Macri en el gobierno de Macri con la deuda externa y la reestructuración de la deuda y todo eso de Argentina. Bueno, ese es el fondo que tenemos ahorita. Entonces, esa oferta fue la que finalmente el Special Master se decantó por ella. Y se decantó por ella por razones que a nosotros todavía no nos quedan claras. Quizás en privado uno pueda tener una opinión, pero no es de ninguna manera recomendable hacerla pública. Pero básicamente es una oferta que pone 3.500 millones de dólares, que ni un solo dólar de eso viene por cierto, de dólar nuevo, viene sobre la base de apalancarse en Citgo, o sea, endeudar nuevamente a Citgo. Y lo otro adicional que ofrecen es que están diciendo, bueno, llegamos a un acuerdo con los bonos 2020 de por 2.100 millones de dólares, o sea, pagarle a los bonos 2020 2.100 millones de dólares al 70% de los bonistas. El otro 30% quedará a la deriva, porque esa es la propuesta que están presentando. Lo que nosotros hemos objetado y vamos a seguir objetando eso, y por una razón fundamental, porque no se ha todavía pronunciado la jueza que está revisando el caso de los bonos 2020 en Nueva York. Ella prometió hacerlo en el mes de septiembre, o sea, este mes, pero todavía no ha ocurrido. Y les recuerdo que ese juicio comenzó temprano en el 2019. En el 2020 la jueza se pronunció en contra de nosotros y le dio la razón a los bonos. Apelamos, fuimos al segundo circuito y del segundo circuito fuimos a la Corte Superior de Nueva York, y ambas cortes recomendaron a la jueza que debía repetir el juicio, pero considerando el marco constitucional y el marco legal de Venezuela. Allí lo que está objetándose, también quiero recordárselo, es que esos bonos, que eran bonos 2016, que se transformaron en bono 2020 en una negociación, PDVSA percibió 1.980 millones de dólares. Pero los bonistas, que eran asesorados por el señor Francisco Rodríguez, el profesor bonista, como a mí me gusta más decirle así, este señor era el asesor y él recomendó que no era necesario que la Asamblea Nacional, que en ese momento es la de 2015, tuviera que aprobar esa transacción, que no era necesario. Y la transacción era ni más ni menos el 50.1% de las acciones que tiene PDV Holding de Citgo. Por lo tanto, significaba la pérdida del control de Citgo. Obviamente que es muy clara la Constitución y eso no podía ser aprobado sin que la Asamblea Nacional le diera el visto bueno. Eso es lo que estamos reclamando. La transacción sí se dio, hay una deuda, eso no tiene mucha duda, pero depende de lo que diga la jueza, porque si declara que es ilegal la transacción, entonces allí entran otros vericuetos legales. Ahora, si lo que declara es que no existe la garantía, la prenda, el 50.1%, entonces en ese caso la deuda existe, pero son otras condiciones de pago. Y eso es lo que a los bonistas los tiene muy preocupados. La probabilidad, en los juicios eso no existe, ¿no? Yo aprendí esa lección ya, pero sin embargo siempre los abogados apuestan internamente. Y ahorita están a favor de nosotros 60% de que la jueza decida a favor, 40% que decida en contra, o en una decisión que no sea la que estamos esperando. En todo caso, eso ocurriría en el mes de septiembre. Con la propuesta de Gold Reserve, yo creo que entendamos esto. Presenta esto, lo que está es haciendo una presión para que la jueza en Nueva York no decida y entonces le permita a ellos hacer la transacción y los bonistas cobrar los 2.100 millones de dólares. De hecho, los bonistas enviaron una carta diciendo que habían llegado a un acuerdo con la oferta, que ella considerara si era necesario pronunciarse o no y todo esto. Nosotros nos opusimos de inmediato porque eso violenta definitivamente el derecho de un Estado soberano y nosotros exigimos que haya una sentencia, pues una decisión de la jueza. Ella ni siquiera esperó, en 24 horas respondió y dijo que ella de ninguna manera iba a hacer un stay, que era lo que, o sea, mantener en hold eso y ahí no va a haber decisión.
y los tipos iban a cobrar y nadie sabe si teníamos razón nosotros o no. Pero dijo que no, que ella de todas maneras va a decidir. Entonces, estamos en ese punto, esperando que la jueza decida y con una oferta que dice que tiene un acuerdo con estos bonistas por 2.100 millones de dólares. Y cuando uno suma lo que ellos están aportando con el endeudamiento de Citgo y los 2.100 millones, es una oferta que llega más o menos en el total a unos 8.100 millones de dólares. Repito, sin que haya un solo dólar de verdad nuevo. O sea, endeudo a Citgo por 4.000 y tantos millones de dólares, tengo 3.500 millones de mis acreencias, de las acreencias de los acreedores que están sumados a ellos. Eso es lo que aporto y aporto 2.100 millones que le voy a pagar a los bonistas, esos son 8.100 millones. Obviamente, ese es un punto. El punto de Gold Reserve, la oferta de Gold Reserve era 7.200 millones, la que originalmente habían seleccionado. Cuando vino la oferta de Elliott, ellos aumentaron su propuesta en 700 millones, que tampoco es dinero que viene fresco, pues no es dinero fresco. Todo eso es endeudamiento de Citgo más los aportes de los acreedores. Entonces, la oferta de Gold Reserve, si bien es cierto, llega más o menos a unos 7.900 y tanto, y es ligeramente por debajo de lo que tiene Elliott, no es menos cierto que ellos han dicho que si ganan los bonistas, ellos van a pagarle a los bonistas el dinero. Y lo sustentan con un apoyo bancario o una carta de un importante banco de los Estados Unidos que dice que él está dispuesto a poner esos fondos. De modo que si lo vemos desde el punto de vista pragmático, pareciera que la de Gold Reserve es mejor. Pero yo digo que no hay oferta mejor. Las dos son muy malas. Y bueno, el argumento que siempre hemos sostenido sobre la base de que por debajo del 50% del valor que estuviese en el mercado no es una oferta que fuese bien recibida. La última valoración, no quiero entrar en este nivel de discusión ahorita, quizá lo comentamos después, pero es diferente, depende quién haga la valoración, qué criterios utilice, que si flujo de caja futuro, que si EBITDA, que esto, que lo otro, en fin, hay una cantidad de criterios y de formas de hacer esa valoración y por eso también siempre hay puntos diferentes. La valoración que tiene en este momento el juez o que está consignada allá habla de un valor tope de más o menos unos 17.000 millones de dólares de Citgo. Puede ser que a alguno de nosotros no nos guste, que creemos que es muy exagerado, que no queremos, que es menos, que X, pero eso es lo que está. Y estas ofertas, bueno, están muy cerca de ese 50% y por lo tanto el juez dijo que él iba a decidir. Entonces, ¿dónde estamos? Esperando a ver qué va a pasar el día lunes, qué va a decir el juez, va a escuchar seguramente a todos, pues él dijo que podía tener otra sesión para perdón, ahorita no recuerdo si era el 20 o el 21 de octubre, pero ya está fijada también allí. Y entonces lo que nosotros pensamos es que el lunes va a escuchar al Special Master, va a escuchar a los acreedores, particularmente la oposición de Gold Reserve y sus asociados, y va a escuchar a las partes de Venezuela. No pensamos, o sería como, creemos que sería algo fuera de lo normal, que el juez Starr vaya a decidir con todo este panorama tan complicado que está allí, tomar una decisión el lunes. Pero él ya ha tomado decisiones de ese tipo y yo creo que es muy, muy complicado asegurar que no lo va a hacer. Pero es poco probable que lo haga y más sentido tiene esperar hasta el 21 de octubre, teniendo ya en ese momento la decisión de la jueza federal del estado de Nueva York, del circuito de Nueva York. Entonces, es una situación complicada. Mucha gente dice, ya esto se acabó. Yo estoy escuchando esta película desde hace 3 años. ¿Cómo es que se llamaba antes? Los jinetes del apocalipsis. Que ya esto se acabó, el mundo se acabó, la bomba atómica, en el año 2000 se acaba el mundo. Bueno, estoy oyendo lo mismo en el caso de Citgo desde hace rato. Y la realidad es que 6 años y medio después, todavía Citgo sigue estando bajo el control venezolano. En el peorcísimo de los casos, se los anticipo de una vez,
pero el peor de los peores, nosotros todavía hasta el mes de mayo podríamos tener control de Citgo, porque viene apelaciones, hay apelaciones en diferentes instancias, y nosotros, y el juez lo sabe, estamos en la disposición de ir hasta la Corte Suprema de Justicia, que la vez anterior no nos escuchó, pero quizás en esta oportunidad, como es el punto final, existe. Además de esto, quiero decirles, en la Corte del Tercer Circuito, donde tomaron una decisión absolutamente absurda desde nuestro punto de vista, y quiero recalcar en esto, lo hemos dicho una y otra vez. No es verdad lo que el juez Stark asegura de que se entregaron $1.000 millones al gobierno interino. Eso no es cierto. Esa decisión del juez Stark está basada en un artículo de prensa y en un señor que es un supuesto experto que está aquí en la Universidad de Florida International University, aquí en Miami. Y con base a eso, él decidió que sí había alter ego y que además de, porque nosotros habíamos financiado al gobierno interino. Lo hemos dicho, nosotros estamos obligados a cumplir lo que el juez Stark ha dicho, lo que ha sentenciado, pero no estamos obligados a estar de acuerdo. Y no, estamos en total desacuerdo. De hecho, apelamos en el tercer circuito, solo recuerdo esto, para poder sustentar esto, el tercer circuito se fue hasta el año 2004. Entonces, hablar de alter ego desde el 2004 hasta el 2019 es como complicado, ¿no? Porque todos sabemos que era Chávez, todos sabemos Rafael Ramírez era ministro y presidente de PDVSA, y entonces obviamente cuando tú abres ese compás, pues resulta bastante complicado. Sin embargo, Stark había dicho que él tomaría las decisiones en función del año 2019 y el momento de emitir la sentencia, lo cual no cumplió. Y además de esto, tampoco el tercer circuito tomó en consideración algo muy importante, porque Stark se pronuncia como alter ego en función de la ley federal, pero la empresa está inscrita en Delaware y tiene que considerarse la ley del estado de Delaware. Y allí está claramente estipulado que más allá de lo que el juez Stark dice que demuestra, tiene que demostrar también que eso se hizo para un acto fraudulento, lo cual es bastante más complicado de demostrar. Y eso no lo tenemos que demostrar nosotros lo vamos a argumentar en contra, por supuesto. Entonces, después de eso, eso es una apelación que puede tomar unos meses, después de eso hay otras consideraciones y después al final la Corte Suprema. Pero también manténganlo allí, keep in your mind, como dicen por allí, que para que el punto final de que la transacción se dé, necesita una licencia de OFAC. Si no hay licencia de OFAC, la transacción no se concreta. Obviamente ya habría una decisión, habríamos ido a las apelaciones, a la Corte Suprema o no nos quiere ver o se pronuncia en contra. Si ellos quieren verla, esto se podría ir hasta finales del año que viene, ¿no? O sea, no quiero especular, pero en el peor de los casos estaríamos hablando del mes de seguro abril y muy probablemente mayo del año que viene. Esa es la situación. Ahora, probabilidades de que se quede o que no se quede, no sé. Mi única opción es la siguiente y es la misma que he dicho en muchos lugares. Citgo no está tratando de salvarse y preservarse por sí misma. No tiene sentido salvar a Citgo si no salvamos el país. O sea, quiero decir con esto que si no hay transición, tampoco es muy relevante tener o no a Citgo. Desde el año 2019, la idea era preservar a Citgo como activo, como también fue el oro en Londres y otros activos que están por allí, porque venía una transición y eso eran elementos importantes. Por cierto, el oro que originalmente era 2.000 millones de dólares, ahora está cerca de 3.000 por la valoración del oro en el mercado internacional. O sea que ya ahí nada más hay un plus de 1.000 millones. Entonces, siguiendo con esto, lo que quiero decir es que lo que creemos en que va a haber una transición, yo creo firmemente que va a ocurrir. Nos hemos esmerado en la defensa del Citgo porque creemos que es importante. Y aquí voy a entrar entonces en el porqué. Desde el año pasado, en el mes de octubre, yo tuve que ir a Portugal. En Portugal nosotros tenemos unos juicios
PDVSA tiene unos embargos más o menos de $1.000 millones sobre un dinero que estaba en el Banco Espíritu Santo, y ahí está ese dinero. Y uno de los embargos que ya tiene una sentencia firme a favor de Conoco por 640 millones de dólares. Y ese pues es el que nos ocupa primordialmente. Los otros los estamos manejando, pero con menos énfasis en que el caso de Conoco. Entonces tuve que ir y tuve la oportunidad de hablar con el presidente Edmundo González Urrutia. Yo tengo que decirlo, igual como se lo dije a él me preguntó que si él tomaba posesión el lunes, el martes, él podía anunciar que íbamos a tener suministro de gasolina. Yo en ese momento le dije sí, pero la verdad no teníamos, digamos, las bases. Sí, intuitivamente, porque uno conoce, porque sabe que eso es posible. Entonces, bien, a partir de ese momento comenzamos a conversar. Por supuesto, esta no es una opinión, una decisión que puede tomar alguien de la Junta Administradora ad hoc. Obviamente, comenzamos a interactuar con Carlos Jordá y con Edgar Rincón en Citgo y con toda la gente que ellos tienen en comercio. Y efectivamente, a partir del mes de marzo, ya empezamos firme con un equipo que está conformado por gente que está en el plan táctico de emergencia en el área de comercio y suministro, y con ellos tuvimos muchas reuniones en Citgo o por Zoom o por intercambios, pero las reuniones ocurrieron incluso presencialmente, y nos asesoramos con los abogados que nosotros tenemos para los temas de petróleo, de energía, que es Vinson & Elkins, y con los abogados de Citgo, y firmamos, o no firmamos, perdón, corrijo, borra, no hay ninguna firma porque no estamos autorizados para firmar, ni tenemos la cualidad, porque esos convenios van a entrar en operación, y ya les voy a explicar más o menos de qué se trata, en operación en el momento de la transición, no antes. Entonces, quien sea el presidente de PDVSA, si es así, o el ministro, no lo sé, y quien sea el presidente de Citgo, eso sí, tendrían que firmarlo, ¿no? Pero por el momento hay un acuerdo, tienen el visto bueno de los abogados, tienen el visto bueno del tren ejecutivo del Citgo. Nosotros también estamos de acuerdo, la gente del PT en Comercio y Suministro también, porque participaron, y los convenios permiten varias cosas. La primera de eso es que, y voy a cambiar el orden que siempre hemos usado, porque desde el punto de vista político es más conveniente. Lo primero es que la producción que tenga PDVSA, que pueda exportar PDVSA, no estoy hablando de la que pueda tener Chevron, ni los chinos, ni Repsol, ni Eni, no, estoy hablando de la PDVSA. En el día 1, esa producción puede ser comercializada de PDVSA hecho por Citgo. Citgo ha desarrollado desde el 2020, básicamente, un equipo de marketing bien interesante. Citgo compra y vende, incluso vende algunas veces crudo que compra, porque encuentra una mejor opción. Encontrar crudos pesados ha sido muy complicado, entonces han habido cambios internos y la refinación por ejemplo, en Lake Charles es hoy casi 96% es crudo liviano mediano interno de los Estados Unidos doméstico. En Le Mont sí se refina crudos pesados porque vienen de Canadá. En Corpus Christi está invertido porque antes era 60 pesados, 65 pesados, 30, 35 liviano mediano, ahora es al revés porque no hay crudo pesado. Entonces, ese crudo de Venezuela tiene un mercado, digamos, cautivo en la costa del Golfo, no solo para las refinerías de Citgo, que podrían recibir más o menos, depende del momento y depende de muchas cosas, pero más o menos 180,000 barriles de crudo pesado, porque Le Mont usa el crudo pesado, repito, de Canadá. Entonces, la verdadera situación es que eso se podría hacer, y además ya hay también en camino un acuerdo, esto ha sido insistencia de Humberto, de formar algunas personas o hacer un programa de formación. No sabría decir cuándo va a empezar o no va a empezar, porque eso no es una decisión de nosotros, quiénes son los que van a integrarlo, pero sí
con Citgo ya tenemos cuadrado básicamente un programa para que sean asignados por 2 o 3 meses por una razón fundamental. Si hay algo que está destruido en PDVSA, que es casi todo, pero quizás donde está lo peor de lo peor es en la parte de comercio y suministro. Esa unidad la sacaron de la campiña, es lo que nosotros entendemos, y está en un edificio aparte, que era donde se hacían todos estos negocios oscuros que hizo Tarek El Aizami, donde los hace hoy en día Delcy Rodríguez. Entonces, por lo tanto, no creo que haya nadie de esa unidad que sea de confianza para nosotros. Entonces, hay una necesidad importante de poder tener gente que además no le vamos a enseñar, nadie le va a enseñar cuál es el fundamento del negocio, todos lo conocen, quienes han estado o trabajan en el grupo del PTE de Comercio y Suministro y algunos otros que pudiesen ser candidatos que hayan trabajado en esas áreas, pero sí la forma como se hace, las plataformas tecnológicas, los nuevos avances son totalmente diferentes. Yo no sé mucho de eso, pero he tenido oportunidad de estar allá en ese lugar y realmente impresiona las pantallas, todo. Es realmente interesante y cuando uno conversa con la gente, se da cuenta de que hay un avance significativo desde el punto de vista de tecnología, de agilidad, de rapidez, y las decisiones se toman de un momento para otro. Entonces, ese entrenamiento es algo que ya lo podemos usar, se está terminando de conformar esto. ¿Quiénes van a ser? No tengo la menor idea, ni me quiero meter en eso tampoco. Lo que facilitamos es que eso pueda ocurrir. Ese es uno de los convenios. Luego hay otro convenio que es directamente el envío de combustibles. Básicamente lo que se ha identificado es gasolina, diésel, diluente, gas licuado, eso también está allí, y hay algunas posibilidades de residual si es necesario para la parte del sector eléctrico. No hay jetquero porque aparentemente el jetquero que está en el mercado local en Venezuela hoy en día lo producen las refinerías. Obviamente los que saben de refinación están claros de que eso es un producto de los primeros que sale por destilación. Entonces eso no está considerado, pero todos los demás sí. Segundo, que hay, ¿cómo se paga esto? Yo creo que eso fue un tema de lo más complicado, porque no hay ninguna forma posible que acepten, incluso no los acreedores de los juicios, de la venta forzada, que eso es otro punto que les voy a contar, sino los mismos, digamos, que negocian con Citgo y lo que está establecido en los compromisos fiduciarios de la empresa, que permita que le envíen crudo para Venezuela y bueno, vamos a ver cuándo te cobramos. Eso no es así. Entonces hay que pagar. Nosotros hemos identificado ya una forma clara, transparente, inequívoca de pagar los primeros envíos, y luego sencillamente es un fondo de que los primeros envíos de gasolina llegan pagados, mientras tanto salen los primeros envíos de crudo. Citgo recibe ese crudo, hace la transformación y vuelve a enviar combustible. Y es bastante complejo, pero son 4 convenios en total para poder manejar esto, tener un fondo rotatorio, que siempre existan 25 millones de dólares para que todo se esté moviendo en todo momento. Y esto cumple con todo lo que exige OFAC, con todo lo que exige IRS, con todo lo que exige Departamento de Energía, y estamos consignándolo ya también para el Departamento de Estado, porque si eso ocurre en el mes de octubre o noviembre, no sé, cuando vaya a ocurrir, obviamente estaríamos en grave riesgo de que estos pudiesen ser incautados, embargados en alta mar, o sea, todas estas cosas como pasó o ha pasado en otros lugares y en otros casos, ¿no? Entonces, eso necesita protección del Departamento de Estado desde el punto de vista político, protección de OFAC, porque vamos a necesitar la licencia. No es cierto que eso va a ocurrir de un día para otro. Se levantaron las sanciones, ya no ha pasado nada, eso va a tomar un tiempo, pero no tenemos tiempo que esperar para poder suministrar. La gente del PTE está haciendo sus estudios y sus análisis en el mercado local. Yo solamente escucho, no puedo opinar al respecto, pero yo creo
en final de cuentas, que esto que nos tomó 5 meses más o menos, digamos en serio, tomó un poquito más. No es que antes estábamos echando broma, sino que no habíamos encontrado el engranaje, pero 5 meses hemos tardado para poder cumplir con todas las normativas legales, que son bastantes y muy complicadas, además de toda la parte fiduciaria y toda la parte que tiene que ver con el IRS y con las licencias de OFAC. Citgo sigue siendo una empresa sancionada. Entonces, lo que quiero decir con esto es que es un avance y yo no tengo ninguna duda que en un momento determinado, y lo comparto, que si no tienes a Citgo te vas a ver en la obligación de ir a Chevron, de ir a Conoco o de irte con cualquiera de estas empresas, Marathon, Valero, y buscar estos acuerdos. No tengo ninguna duda que eso se puede hacer. Tampoco tengo duda de que podrías hacerlo, inclusive con algo que no queremos ni nombrar porque ustedes no se imaginan los desastres que habían allí con los grandes traders, pero podrías en un momento determinado hacerlo con traders. De hecho, durante los primeros meses, Citgo tuvo que quedarse con los traders porque nadie daba crédito, porque Citgo no tenía dinero, porque el flujo de caja operacional era de 300 millones y esta es una empresa que necesita por lo menos 1.500 millones, porque no había forma de conseguir financiamiento y para tener crudo para refinar, que no sé para la refinería, el único que te daba 30 días eran los traders. Pero eso fue muy complicado porque las investigaciones revelaron una cantidad de irregularidades increíbles. Entonces, pero se puede hacer, claro que se puede hacer. Lo que quiero decir es que esperar a que esto ocurriese y empezar a sentarse, porque estas empresas no tienen la disposición de negociar sobre el supuesto que va a haber un gobierno de transición y el supuesto de que esto va a ocurrir, nadie sabe. Esa disposición no está, porque por otras cosas que no vienen al caso y que no vamos a comentar, nos hemos dado cuenta que no es así. Necesitan hechos concretos. Entonces, ha sido una gran ventaja hacer esto con Citgo. Yo creo que políticamente es muy bueno además porque le estamos diciendo al gobierno de los Estados Unidos dos cosas importantes. Una, que va a poder regresar el crudo de PDVSA, no quiero decir Venezuela porque nos enredamos la vida, de Venezuela. También hay una revisión que están haciendo un grupo de abogados sobre toda la constitución venezolana, el marco legal vigente, para estar seguros de que esto pueda ocurrir. Hasta ahora no ha habido ningún impedimento. Entonces, ese mensaje lo estamos pasando el mensaje de que efectivamente, como le dijimos al señor Cossack en el mes de mayo, nosotros creemos en la transición y sí creemos que Citgo es muy importante en los primeros tiempos y esto es una demostración inequívoca. Aquí está un producto que usted tiene y bueno, esas conversaciones van a seguir. Lo otro que hemos estado conversando con Carlos Jordá y con todo el equipo de él es la posibilidad de evaluar. Yo sé que todos hay puntos de vista diferentes de que cómo se va a hacer esto hacia adelante, que no. Sencillamente en el criterio que hemos discutido, quizás por el primer año, segundo año, muchas de las cosas que hay que cambiar, hay que trabajarlas en paralelo, pero mientras tanto el país está allí. Si nosotros creemos que en realidad esto va a comenzar a mejorar, que la producción va a mejorar, que el suministro de combustibles regularizado va a hacer que se empiece a mover el aparato productivo nacional, pues obviamente la demanda va a comenzar a aumentar y sería muy complicado, por lo menos, no digo que imposible, tampoco digo eso, pueden buscar otros, Citgo está en capacidad de buscar otros suministradores y dentro de los convenios eso está posible. Quiero decir que si Citgo no tiene todo el volumen que en un momento determinado se esté demandando, tiene dentro del convenio, está allí, por supuesto. Otra vez lo repito, esto es algo que no son decisiones de Citgo, van a ser decisiones Citgo PDVSA. Al principio va a ser así. Y ese control de poder ir a tocarle la puerta a Marathon o a Philips o no sé, a cualquiera de los otros que están por allí, PF, otros refinadores más pequeños, para que puedan complementar el suministro. Pero lo que quería decir es que desde el primer día, así como se va a hacer en exploración y producción, según entiendo, va a haber necesidad de hacer una evaluación, a ver si
qué refinería podría ser candidata a reactivarse para que por lo menos comenzáramos a hacer algún tipo de suministro en el mercado local. Este, no tengo ninguna favorita, lo que he escuchado de los que saben es que podemos tomar una parte de Cardón, una parte de Amuay, que están interconectados y pareciera que es por allí, pero eso tiene que hacerse una evaluación técnica operacional profunda y en ese sentido pues también hay una disposición de Citgo de servir como, digamos, como el coordinador de esto, utilizando talento venezolano que está en todos lados desde el punto de vista de la refinación y si es necesario alguna compañía de estas de construcción, afamadas compañías que pudiesen hacer completar esa evaluación y dependiendo de cuánto eso va a costar, si es o no es posible, si los ingresos lo permiten, en fin, hay una cantidad de elementos allí, pero también podríamos tener ese apoyo. Y bueno, ideas a futuro hay otras, pero eso también va a depender de cómo evolucione políticamente y cómo vayan evolucionando todas las aprobaciones necesarias, el cambio de la ley orgánica de hidrocarburos, en fin, una cantidad de cosas importantes. Y otro punto es que, bueno, por supuesto, aquí hay una opinión de quienes estamos en este momento, la opinión de Carlos Jordá, de Edgar Rincón, de la gente que está trabajando en comercio y suministro en Citgo, de la gente del PT en comercio y suministro, de la Junta Administradora ad hoc que he participado activamente en todo esto, pero eso no quiere decir que al momento de la transición haya un cambio de criterio y entonces vayan a haber cambios. Los contratos están abiertos para que eso se pueda hacer, por lo menos cambios, no digamos totales y mayores, pero es que tampoco sabemos si al principio el país va a ser gobernado con ley habilitante, con esto. O sea, es una complicación política muy grande que a veces trata de simplificarse, pero no es posible. Lo que quiero decir con esto es que yo creo que mi opinión, y es por eso que he seguido en este asunto, ya yo tengo 5 años y un poquito más metido en esto. Yo recuerdo cuando llegué, Claudio estaba allí en julio del año 2020, ahí estaba también y siguen estando Ricardo y Julián, y bueno, esta junta se redujo a 4, que somos 4 más el secretario, somos 5. Y bueno, porque creemos que esto es posible, porque pensamos que la transición va a llegar y porque de verdad creemos que al principio, no sé si es un año, no sé si son 2, no sé si son 3, pero tener a Citgo va a ser muy importante. Entonces, bueno, yo lo que quisiera es dejarlo aquí y más bien escuchar las preguntas. Seguramente habrán algunas a las cuales yo no tengo respuesta. Podemos hacer el compromiso y estoy dispuesto a responderla, pero tal vez necesite consultar con gente que sepa de esto, ¿no? Yo creo que lo más importante es que uno se maneje correctamente en las áreas que correctamente uno maneja, pero las que no son así, a mí no me da ni pena decir no lo sé y tengo que consultarlo y lo consulto. Para eso creo que quedó abierto, así que Eduardo, si tú abres el derecho de palabra y todo esto, y bueno, trataré de responder. Espero que no me metan en el paredón. ¿Cómo no, Horacio? Déjame abrir los micrófonos y las cámaras para la audiencia y vamos a empezar entonces con las preguntas. Eh, hay varias preguntas y, por supuesto es una situación bien interesante la que tenemos. La primera pregunta son dos preguntas. Uno, ¿cómo podría afectar el mercado de combustible norteamericano de pasar Citgo a otras manos? Y dos, ¿se visualiza algún apoyo del gobierno actual apoyando la supervivencia de Citgo? El gobierno actual me imagino el de los Estados Unidos, ¿no? Sí, Bueno, mira, dos cosas. Primero, obviamente esto es un punto que nosotros también hemos resaltado, porque los compradores, ninguno de los dos, es más, no hemos recibido ninguna oferta de un comprador del año. No ha habido ningún refinador, ni siquiera un trader, porque hubo una amenaza, bueno, una posible oferta que iba a presentar Vitol, que nunca se manifestó, pero todo lo demás son fondos. O sea, todos los que están participando en esto
de una manera u otra con fondos, o es una empresa como Gold Reserve, que es una empresa que tiene 5 personas, 5 empleados, obviamente apoyada por fondos, y entonces el riesgo es qué van a hacer ellos con una empresa como Citgo, desmembrarla y venderla por partes. Hay realmente en este sentido, hay una duda importante, nosotros la hemos discutido en el Departamento de Estado y pensamos que hoy en día Citgo, ya, bueno, pronto lo vamos a corregir, pero oficialmente está procesando 850.000 barriles diarios de procesamiento, y hay un suministro importante de gasolina, diésel al mercado local, y además de esto también en momentos de excedente pues se exportan a América Latina, ¿no? Eh, entonces sí hay un temor sobre la base de que los compradores son todos, en su gran mayoría, fondos, y otros que no tienen ningún tipo de experiencia en esta área. Entonces, obviamente hay ese temor, también lo hemos visto cada vez que salen estos anuncios, que alguien dice, ya sí, todo se acabó y tal. Internamente en la empresa, pues este tipo de cosas mueve a la gente que está viendo, que no que lo va a comprar una empresa como si fuese Marathon o Valero o Conoco, que podría más o menos garantizar una estabilidad de la gente, ¿no? Sino que lo va a comprar un fondo, y todo el mundo sabe lo que hacen los fondos porque son fondos buitres, ¿no? No son fondos de la Madre Teresa de Calcuta. Entonces sí, es correcto, hay una angustia en ese sentido, una duda, y la hemos conversado en varias oportunidades con varios de los funcionarios del Departamento de Estado. La otra era, para precisarla, Eduardo. La otra es si se visualiza algún apoyo del Ah, gobierno actual. sí. Bueno, obviamente, miren, yo le voy a decir, le voy a confesar algo. Si aquí a mí me quisieran crucificar, diría, ¿por qué no hiciste lobby antes? Y es verdad, nosotros empezamos a hacer lobby en marzo del año pasado. Y confieso, me da culpa, a mí cuando me hablan de lobby, yo pensaba, wow, esto es llevar dinero, ofrecer dinero para que me aprueben esto, para que me aprueben lo otro. Y siempre estuve muy reacio a eso. Cuando uno se comienza a investigar, cuando uno comienza a preguntar, uno se da cuenta que no es para nada así. Pero lo que sí es cierto es que la empresa que no haga lobby en los Estados Unidos está muerta. ¿Y qué es lo que significa el lobby? El lobby significa tener una gente que ha trabajado en el Departamento de Estado, que está especializada en esto, que ha trabajado en el Departamento del Tesoro, que ha sido miembro de algún staff de algún congresista o algún senador importante, que tiene muchos contactos y que puede llegar a un sitio y decir, mira, yo necesito que tú recibas a Eduardo Betancourt, que viene a hablarte sobre este tema, que es un tema importante para nosotros por esto, y hacen un trabajo para poder que el tipo se diga, ok, dile que venga y me lo voy a recibir 20 minutos. Algunas veces hemos estado una hora, pero la mayoría de las veces 20 minutos para que expliques todo lo que quieras explicar. Y ese trabajo lo hemos venido haciendo desde la administración anterior. Y bueno, al final de cuentas, yo creo que ha rendido algunos beneficios. Sin embargo, lamentablemente, todavía no hemos logrado lo que queremos lograr. Sí tenemos algunos aliados, no podría mencionar un nombre, pero de mucha importancia, con los cuales nos hemos reunido. Hay otros niveles mucho más altos que le corresponden al presidente y a María Corina y a la Asamblea Nacional. Nosotros hemos ejercido todo lo que nosotros podemos hacer hasta donde hemos podido hacer. Y sí, yo creo que hay una disposición. Yo no sé si ustedes leyeron la carta del embajador Cossack, relacionada con el juicio de los 2020, y cuál es su visión, que es la visión del Departamento de Estado sobre Venezuela, y el mantener y asegurar el reconocimiento a la Asamblea Nacional como el último vestigio institucional de Venezuela. Entonces sí hay una tendencia a eso, y como dije hace un rato, hay cosas que podrían cambiar y donde más o menos estamos orientando. Yo quiero recordarles algo. Eh, por cierto, quien diseñó todas estas cuestiones de sanciones y licencias y todo esto fue el señor Cossack en el primer gobierno de Trump. Y
hay algo importante. Eso se mantenía, la protección, como un activo protegido. No había forma de que entraran más casos. Habían entrado los 4. Crystalex, que es un fondo. Bonos 2020, ya sabemos. Y Conoco. Esos eran los principales que teníamos en la mesa. Y había un cuarto que era Siemens, que ahora es un fondo, porque compró los derechos. Y con esos 4 estábamos, bueno, con los 3 en realidad, para decir lo cierto. Había 3 con los cuales estábamos haciendo un proceso de negociación desde el momento que empezamos a tener recursos, porque hasta antes del 2022 Citgo no tenía nada, deudas por montones y ninguna capacidad. Cuando se produjo la invasión a Ucrania, que disparó los precios y los diferenciales se abrieron, entonces el ingreso de Citgo en el año 2022 ya te permitía sentarte con músculo en una mesa a negociar. Y eso fue lo que hicimos. Y ese proceso estaba avanzando hasta que, yo lo voy a decir aquí, yo sé que va a quedar grabado, pero no me importa. Hasta que un señor que se llama Juan González, que quizás ha sido uno de los tipos que más daño nos ha hecho desde la Casa Blanca, influyó, y en el mes de mayo o abril del año 2023 levantaron la exigencia de que cualquier nueva solicitud, que era la que estaba haciendo, por ejemplo, Owens, Illinois, y lo que entraron, los 6 empresas que entraron, más después todas las demás, hasta llegar a los 21 mil millones de dólares, tenían que tener una licencia y OFAC no otorgaba licencia. Por lo tanto, eso era una protección. Bueno, este señor logró que OFAC dijera no hace falta licencia, y eso es lo que nos trajo a este punto, ¿no? Entonces, ahora estamos en la idea de ver cómo vamos a lograr que se mantenga la protección por la vía de la licencia. Repito, la última decisión sobre si esta venta se va a hacer o no, la tiene OFAC, si otorga o no una licencia. Obviamente, después que haya un juicio donde haya un ganador y haya cumplido con todo y hayamos apelado, va a ser muy complicado no otorgar la licencia, pero tiene que tener licencia. Si no hay licencia, no hay nada. Y se ha insistido, y hemos insistido mucho en otras acciones que podrían tomar, no creo pertinente poder decirlas, pero otras acciones que podrían tomar, y nosotros hemos visto una creciente tendencia a entender el problema. Recordemos también que hubo un cambio de administración, los primeros meses, muchos de los funcionarios que estaban allí, con lo cual que conocían el tema, inclusive el tema de las licencias y el tema del Departamento de Estado, pues ya no estaban trabajando allí y no habían sido ocupados los cargos, entonces hubo un retraso. Todas esas cosas han influido, pero mi posición, yo creo que sí hay una disposición para que eso ocurra, pero nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo y tenemos que seguir manteniendo lo que hemos dicho. Yo creo que hay transición, pero hay también transacciones. Y yo creo que aquí hay que decir, ok, dame esto, pero yo te doy esto otro a cambio, ¿no? O aquí está esta otra opción. Y yo creo que María Corina lo ha dicho perfectamente bien. Yo no tengo ninguna duda que en el momento que ocurre esa transición, el proyecto más importante que va a tener los Estados Unidos en todo el hemisferio va a ser Venezuela, ¿no? Entonces, eso es algo que está sobre la mesa, que se sigue discutiendo y seguimos haciendo lobby. Yo estoy, pero súper ganado a la idea de que eso ha sido muy bueno. María Elvira Salazar, Carlos Jiménez, y otros tantos senadores que han estado trabajando más silentemente porque son más low profile, han entendido eso y las reuniones han sido largas, conseguidas y se mantiene un correaje de información, pero también ha sido positivo. Todas las empresas hacen lobby. Chevron gasta 8 millones de dólares en lobby al año. Si nosotros no llegamos ni a la décima parte de esto. Pero bueno, se hace lo que se puede porque tampoco tenemos esos recursos. Horacio, te dicen, en esta audiencia, economistas como Gustavo García y Sari Levy han señalado que los pasivos laborales de los más de 22.000 trabajadores despedidos injustamente en el 2002-2003
no están siendo considerados dentro de los planes de refinanciamiento de la deuda externa ni en la privatización del sector petrolero. Dado que nuestros derechos económicos tienen una legitimidad igual o incluso mayor que lo de las empresas expropiadas que hoy reclaman sus acreencias ante los tribunales de Delaware, y considerando su conocimiento único de ambas realidades, ¿cuál cree usted que debería ser la estrategia concreta para que nuestro reclamo sea incluido como prioridad en cualquier negociación futura? ¿Y qué pasos inmediatos deberíamos tomar para que nuestros derechos no sigan excluidos de la agenda nacional? Bueno, yo creo que aquí hay hay un conocimiento parcial de la situación. Nosotros lo dijimos desde el principio y yo he tenido que soportar una andanada de insultos y de agravios por todos lados. Yo he tratado de no responder como me gustaría responder, he tratado de no hacerlo para no lesionar algunas relaciones. Obviamente yo soy uno de los afectados y así como otros compañeros que además de haber sido despedidos, de no haber cobrado, de todo lo que ha sucedido, además de esto tenemos medidas cautelares privativas de libertad vigentes. Entonces mal puedo yo decir que no, que eso no debe ser reconocido y resarcido. Mal podría yo decir eso, no lo voy a decir nunca. Lo que sí he dicho es que ninguno de los procedimientos que se han intentado en Delaware por parte de algunos trabajadores, algunos legítimos, otros definitivamente lo lamento, pero no lo son, no tiene sentido por varias razones. Y el juez Stark lo explicó muy bien. El juez Stark no es ánima de mi devoción, ya lo he dicho muchas veces, lo mantengo y sigo diciendo, lo acato, pero no lo comparto. Él dijo algo que es muy claro. Primero, todos los que están allí, todos los acreedores, tienen una sentencia firme de acuerdo al caso. Los trabajadores no han presentado ninguna sentencia firme y voy a hacer un poco de historia seguidamente. Segundo, todos los que se aceptaron hasta enero del año 2024. Ninguno de ellos presentó eso en enero del año 2024. Tercero, si es que le sirve, no está estipulado, yo no he leído la de uno ni de otros que no, todo lo que han dicho los abogados de PB Holding y lo que dijo el propio juez es que no está estipulada la cantidad. Entonces, esas demandas no iban a tener nunca cabida en Delaware. Ningún acreedor de lo que hizo todo eso en el 2024 iba a aceptar que eso ocurriese. Entonces, dicho esto, ok, ¿qué vamos a hacer entonces? Bueno, desde hace algunos meses hemos venido trabajando y voy a recordar varias cosas. Todo el proceso que hubo entre el 2002 y el 2003, en ese momento estaba Unapetrol, yo tuve que asumir un rol que para mí fue muy agrio al principio, también porque un sindicato de profesionales y la visión algunas veces cierta, otras veces equivocada de lo que es un sindicalista, pues bueno, pero fue necesario. Unapetrol, les recuerdo que no fue reconocida, no fue registrada por el Ministerio del Trabajo, por el ministro la ministra María Cristina Iglesias y por Ali Rodríguez Araque. Argumentaron una cantidad de cuestiones que nosotros desmentimos completamente y lo demostramos, mas sin embargo no registraron a Unapetrol, pero lo logramos registrar en la Confederación de Trabajadores de Venezuela y además de esto ser reconocidos en la OIT, Organización Internacional del Trabajo. Presentamos nuestro caso allá y les recuerdo que el comité de administración de la OIT, el consejo de administración de la OIT, se pronunció a favor de nosotros y ese pronunciamiento está allí. El caso, si alguno lo quiere buscar, es el 2249 y eso fue en noviembre del 2005. ¿Qué ocurrió? Bueno, sencillamente la OIT no tiene dientes para morder, como no lo tiene casi ninguna organización internacional, pocas. Por ejemplo, la Corte Penal Internacional sí la tiene, pero no la tiene la OIT. Y ese pronunciamiento está allí. Luego de esto estuvimos hasta el año 2013 actualizando esto. Hicimos un intento de ir a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos
Y bueno, no lo pudimos hacer porque costaba alrededor de $1 millón hacer eso, ¿no? Porque eso de que yo lo hago pro se, por mis propias cuentas, eso no existe, eso no funciona cuando tú tienes bufetes de abogados que cobran cifras multimillonarias. Tú no te puedes enfrentar solo a eso. Es un absurdo pensar eso. Entonces, no teníamos $1 millón, no lo hicimos. ¿Qué pasó entonces? Bueno, cuando ganó la Asamblea del 2015, cuando se ganó la Asamblea del 2015, hubo unas conversaciones muy importantes con varios diputados y se elaboró un proyecto de ley que está sometido, que está allí, que está esperando la discusión, específicamente para los trabajadores petroleros. Obviamente, entonces vino lo otro. ¿Y por qué solo para los trabajadores petroleros? Bueno, porque lo único que lo han metido son los trabajadores petroleros, porque una petróleo y gente del petróleo hicieron el trabajo junto con los abogados que tenemos de nosotros y los abogados que estaban y los diputados que están en la Asamblea. Y ese proyecto está ahí. Ahora bien, ¿qué estamos haciendo ahora? Bueno, obviamente yo no puedo actuar como una petróleo, puedo actuar como un sindicato. Yo pertenezco a una petróleo, no soy el presidente. Me separé del cargo justo cuando entré en PDVSA-DOC. Pero yo soy una persona interesada en que mi derecho sea reconocido. Yo no puedo negar eso. Y estoy muy interesado en que el de todos nosotros sea así. Bueno, hemos estado trabajando, ya empezamos a hacer ese trabajo con algunos abogados. Nos está colaborando un abogado laboralista importante, algunos abogados de los nuestros, y estamos buscando la forma de que esto vaya por el camino correcto. Hay que aplicar la ley transicional. No hay forma de que podamos hacerlo por las otras leyes, porque esto va a caducar y todo esto. Afortunadamente, siempre el enfoque que se dio, aún en la OIT, es que esto no era un problema laboral, sino era una violación de los derechos fundamentales de los trabajadores, porque el derecho al trabajo es un derecho fundamental y no se cumplieron ninguno de los procedimientos de ley para que eso ocurriera. Y es más aún, ocurrieron los desalojos, ocurrió la persecución, las cartas famosas aquellas de que no hay contratación para los trabajadores, en fin, todo eso está argumentado. ¿Qué quiero yo decir con esto? Mire, hermano, si usted quiere que le reconozcan sus cosas, trabaje para que se produzca la transición. Cuando se produzca la transición, eso va a ocurrir, y ese reconocimiento va a venir porque políticamente es lo que corresponde a un gobierno democrático. La gente puede estar pensando de que, bueno, vamos a necesitar 7.000 millones. Yo creo que hay muchas otras fórmulas, hay formas de hacerlo y probablemente vayan a haber reconocimiento y probablemente mucha gente va a decir, bueno, esto no es suficiente, esto no es lo que yo merecía, esto es lo que yo no... Todo eso va a ir ocurriendo y eso va a tomar un tiempo para que todo se materialice. Pero yo creo, y lo he dicho, ocupémonos de que se produzca la transición. Si no se produce la transición, usted no tiene ninguna posibilidad. Eso yo lo tengo muy claro desde hace muchos años. Entonces, y no es porque no haya dejado de trabajar en eso. Hemos trabajado en eso y estuvimos activísimos hasta que la ley esta o el proyecto de ley quedó conformado. Dentro del proyecto de ley orgánica de hidrocarburos, aquí hay algunos compañeros que no me dejarían mentir, hay también una mención específica y clara con relación al problema de los trabajadores petroleros. Entonces, a ver, o sea, no hay una varita mágica para decir resuélvalo. No es así, hay que trabajarlo. ¿Y dónde lo vamos a trabajar? En un gobierno democrático. Punto. Eso es lo que yo puedo decir, yo no voy a decir más. Ok. Te preguntan, ¿cuál es la capacidad de refinación de crudo pesado en la costa del Golfo? ¿Cuál es el precio averaje comparado con el WTI? Mira, yo no tengo el número completo, pero sin duda alguna, yo creo que es más. Pero Citgo tiene como 180.000 barriles para crudos pesados en el Golfo. Y hay unas capacidades, Valero, Marathon, Phillips, PBF, todos esos tienen posibilidades. Chevron, está también la refinería que tiene Exxon. En fin, yo creo que como llegamos en el pasado, nosotros estuvimos en el 98, habíamos desarrollado un mercado para crudos pesados en competencia con Maya, que nosotros colocábamos 300.000 barriles de crudos pesados fuera de la colocación de Citgo.
y en ese momento Citgo no eran 180, era más porque teníamos a Lyondell, teníamos la asociación con Sweeney, que era de Conoco, teníamos a Merada Hess en San Croix, en fin, no tengo el número preciso, pero es un número, cabe un volumen importante. Y tomemos en cuenta dos cosas. El Maya lo que ha hecho es caer por las mismas razones que cayó el nuestro, quizás menos acentuado, pero es las mismas razones. El crudo colombiano, que de alguna manera se convirtió en una alternativa, crudo Castilla, ya es un crudo que también viene en caída y que ya no tiene suficiente volumen. Por cierto, Citgo le compra a Colombia el crudo Castilla, ¿no? Así como otras empresas. Y es una pelea porque no hay crudos pesados. Entonces, tampoco es infinito. Yo no creo que quepan millones de barriles de crudo pesado, pero hay un volumen importante y es también otro punto. Mientras más rápido nosotros podamos resolver lo que tenemos que resolver en Venezuela, más rápido podremos colocar y el que pega primero pega dos veces. Entonces no tengo exactamente la respuesta del volumen, me comprometo, Eduardo, lo busco, seguramente con la gente de Citgo yo lo puedo conseguir porque ellos hacen siempre su escenario y sus evaluaciones, así que eso no va a ser muy complicado, pero no tengo el número preciso en este momento, ¿no? Pero me comprometo a enviártelo, Eduardo. La otra, siempre se me olvida la segunda. ¿Cómo es la segunda? La segunda es cuál es el precio de ese crudo comparado al Sí. WTI. Bueno, eso siempre depende del momentum, ¿no? En un momento determinado era buenísimo refinar crudos pesados desde el punto de vista de los diferenciales, pero esos diferenciales cuando se cierran, y hasta hace poco, desde hace ya algunos meses ha estado así, muchas veces se hace equivalente refinar crudos livianos medianos de los Estados Unidos, el crudo doméstico. Lo que hemos visto y en Citgo es que obviamente nosotros en Corpus Christi no le podemos meter más crudos livianos medianos de lo que estamos metiendo, porque aunque el mercado o la economía te diga que eso hay que hacerlo, la refinería te dice que no. Entonces se vuelve ineficiente. Entonces, eso es un balance. Yo te diría, normalmente lo que yo he visto en el diferencial con el crudo es más o menos entre unos 4 o 5 dólares. A veces se ha abierto más, pero en este momento estamos como alrededor de los 4 dólares. Fue el último que vi hace como 3 semanas en una reunión en sitio. Ok. ¿Crees que María Corina y Edmundo han tenido algún peso en las negociaciones que has venido discutiendo? ¿Realmente los escuchan a los niveles involucrados? Bueno, mira, yo creo que esa pregunta la deberían responder ellos, pero yo sí te puedo anticipar que las conversaciones se han dado y que, digamos, ellos están en un nivel superior. Nosotros podemos llegar hasta el subsecretario de Estado para el hemisferio occidental, pero obviamente no es muy posible. En la administración anterior pudimos lograr una conversación con Brian Nichols, el equivalente ahora sería Chris Landau, pero nunca pudimos hablar con Blinken y tampoco hemos podido hablar con Marco Rubio, que estoy seguro sí es el nivel Grandes Ligas. Los nosotros somos triple A, pero yo creo que en las Grandes Ligas, yo estoy seguro que esas conversaciones han ocurrido, absolutamente seguro. Ahora, si tienen o no tienen, si hay beneficios o no, bueno, ustedes lo deben saber, pero yo me imagino que si alguien ve el desplazamiento de los barcos, debe concluir que esas conversaciones han tenido algún éxito. Te preguntan si el juez Stark dejó alguna puerta abierta para que Citgo o Venezuela hagan una oferta por PDB Holding en cualquier momento de la subasta. Eso sigue estando planteado como parte de la estrategia de defensa de Venezuela. Por supuesto, otra cosa muy clara, ¿no? Si hay un cambio en el modelo político de conducción del país, o sea, una transición a la democracia, nosotros tendremos una palanca de negociación infinitamente mayor. Y esa venta forzada, si no ha llegado a su final, pues tampoco va a llegar al final. La vamos a poder evitar. Ahora, sí, eso ha sido posible. Nosotros hemos evaluado en varias ocasiones que podríamos ofertar. La República
no va a poner ni un dólar en eso y yo lo entiendo correctamente porque de nuevo, si no hay transición, tú no tienes por qué salvar a Citgo. ¿Para qué? O sea, no hay forma. Y lo más que podríamos llegar a nosotros es a lo siguiente. Citgo, cuando en el 2019 llegaron los que llegaron, yo no estaba todavía allí. En el 2019 había una deuda que habían dejado de 4.300 millones de dólares, que después se renegoció al año siguiente para poder tener flujo de caja operacional que no había y quedó la deuda en 4.800 millones de dólares. De esos 4.800 millones de dólares se han pagado. Se deben 1.000 porque es mejor no pagar que pagarlo. Si lo pagas, tienes una penalidad que es superior a no pagarlo y pagar los intereses. Es algo extraño, pero así es. Lo que quiero decir con esto es que evaluamos y dijimos, poner a Citgo al borde del colapso donde estaba implica endeudarla por 4.500 millones de dólares. Si tenemos los 2.300 millones que hay, son 6.800 en cash, quiero decir, serían 6.800 millones de dólares. Y habían algunos otros tipos de papeles que se podían intentar y se podían ver y podíamos llegar alrededor de los 7.000 millones de dólares, tal vez 6.800 era el número que se evaluó. Y ese número está muy por debajo de lo que las ofertas construidas con la creencia, que se basan también en el endeudamiento de Citgo por 4.500 millones de dólares. O sea, no hay dinero fresco, pero nosotros tampoco tenemos dinero fresco, ¿no? No hay dinero que poner allí, no tenemos nadie que nos dé un préstamo de 2.500 o 3.000 millones de dólares para poder nosotros endeudar a la empresa y hacer una oferta. No, no existe esa posibilidad. Mira, te dicen, Adel Wolf, la semana pasada, en este mismo espacio, hablando sobre la inteligencia artificial, puso un ejemplo de unos abogados que resolvieron y ganaron un caso complejo consultando la inteligencia artificial que le dio dos ideas fundamentales para esa solución. ¿Han ustedes utilizado esa herramienta para tratar de obtener ideas frescas que los ayude a argumentar la defensa de Citgo? Mira, yo no quiero entrar en ese nivel de detalle porque tampoco es lo conveniente, pero yo sí puedo decir lo siguiente. Nosotros tenemos grandes bufetes de abogados en los Estados Unidos. Hay abogados en estos juicios que tienen 30 años de experiencia litigando en los Estados Unidos. Paul Hastings, Wayne Case, Vincent Elkins, no sé, Curtis, Wikifar. O sea, hay una cantidad de estos bufetes que están muy bien, muy arriba. Yo sé que usan hoy en día inteligencia artificial. Yo creo que a mí no me han dado ninguna idea innovadora. Hemos discutido hasta la saciedad. Muchas veces hemos invitado a algunos expertos externos. Y lo que ocurre aquí es que, mira, nosotros tuvimos la desgracia de encontrarnos a un juez que definitivamente tiene yo creo que hace esto un asunto personal. Él fue nombrado en la Corte Superior y él se llevó el caso para esa Corte Superior. O sea, él ya no está en Delaware como juez federal de Delaware, él está en una Corte Superior y él está atendiendo los casos de este caso porque nunca lo dejó. Nosotros tuvimos una oportunidad, y quiero resaltar esto, de ir a un juicio en Nueva York para una empresa, unos fondos que estaban argumentando el alter ego entre PDVSA y PDVSA Holding por una razón fundamental, porque le llegaban de manera directa y por encima a los demás acreedores y podían entonces entrar de una vez a hacerse, digamos, primeros acreedores, a subir dentro del ranking que estableció el propio juez Stark, no lo establecimos nosotros. Pero nos encontramos con un juez, señor que tiene 82 años, o sea, y tuvimos un trabajo súper intenso, sesiones, lo que ellos llaman aquí deposition, de 11 y 12 horas interrogados, eh, Carlos Gordá, dos directores de PDVSA y el consultor de PDVSA Holding. Y además de esto, todas las argumentaciones, todo lo que se presentó. Y este juez, Rakoff,
dictó una sentencia a favor de nosotros diciendo que no había alter ego de PDVSA sobre PDVSA Holding, y fue una sentencia que tiene 51 páginas, punto por punto, todo bien argumentado. Entonces, yo digo que el problema no es que tú presentes o no presentes un caso adecuadamente, es que también quien tienes al frente es importante, ¿no? Y no quiero decir más nada porque a lo mejor el juez estar me va a meter preso en un día de esto. Entonces, mejor es que no diga más nada. Pero, mira, pues estos son casos que no se ven, es la primera vez en la historia que un juez pretende pagar deuda externa de la República yendo en contra de una empresa de un Estado soberano. Eso no ha ocurrido en ninguna parte del mundo y la inteligencia artificial no crea cosas que no han ocurrido. Entonces, yo no creo que haya muchas cuestiones innovadoras que poner. No lo descarto, no lo conozco, por lo tanto no lo hago, pero sí confío plenamente en los bufetes que tenemos y que yo los he visto trabajar o he estado trabajando con ellos durante los últimos 5 años. Te preguntan si ustedes están de acuerdo con el mecanismo para lograr objetivos. Estaban hablando del lobbying. Porque pienso que es tarde. Cuando PDVSA tenía una oficina en Washington, D.C. desde el 89, ¿por qué no se consideró esa recomendación cuando nosotros en Benamérica y cuando entró Juan Guaidó y lo nombraron presidente interino? Ya va, espérate, no entiendo la Bueno, pregunta. es que se están refiriendo a lo que mencionaste tú del lobbying, de la Ok. eficacia del lobbying, que por qué no se consideró eso si ya PDVSA había tenido una oficina en Washington. Bueno, no lo sé, Eduardo. Yo lo único que yo dije muy claramente y fui lo más honesto posible, yo me convencí de que había que hacer lobby en el año 2024. ¿Por qué no se hizo en el 21, en el 20? Bueno, creo que tampoco teníamos la disponibilidad para hacerlo, no había las facilidades. Y esta decisión que tomamos de contratar lobistas y contratar gente para comunicaciones, tuvimos que someterla a OFAC porque en la licencia de OFAC eso no está autorizado. Entonces, por más que yo hubiese querido, que repito, no estoy tratando de excusarme porque no lo hice a partir del año 23 en buscar toda la aprobación necesaria, ¿no? Pero no había la aprobación, hubo que trabajar sin lobistas, pero trabajar con OFAC para expresarle qué era lo que necesitábamos y que se nos estaba coartando nuestro derecho a la defensa, nuestro derecho a usar el agency, como ellos nos dijeron que usáramos todo el agency. Bueno, parte del agency que tú me estás diciendo que use es hacer lobby, es hablar con los diferentes funcionarios. Entonces, yo no tengo más ninguna otra cosa que decir. Tan pronto percibimos eso en el año 2023, nos movimos para buscar la aprobación. Cuando nos lo aprobaron de ser incluido en la licencia, porque todo lo que nosotros gastamos tiene que estar autorizado en la licencia y una vez que lo gastamos tenemos que reportarlo. Entonces hay un control bastante estricto. Nosotros no podíamos hacer lobby si la licencia no lo permitía, pero yo tampoco me había percatado de la importancia del lobby, tengo que decirlo, pues yo no me voy a excusar eh, mi falta en otras cosas. Te preguntan si conoces la moción legal que ha promocionado el doctor Carlos Ramírez López, conocido como el doctor Ley, y si la conoces, ¿qué puedes comentar al respecto? Mira, eso lo he explicado José Ignacio Hernández, lo explicó Enrique Sánchez Falcón, lo explicó Ramón Aguilar, lo hemos conversado 100 veces. Y miren, o sea, el punto es bastante sencillo. El CIADI no está para verificar si se viola o no la normativa interna de un país, de ningún país. Al CIADI le dicen el representante de Venezuela es Horacio Medina y CIADI dice es Horacio Medina. Le dicen que es Eduardo Betancourt y es Eduardo Betancourt. Y punto. Él no va a verificar si Eduardo Betancourt es o no es ese, porque el gobierno que existía en ese momento era el de Nicolás Maduro y el representante es nombrado desde la presidencia. Entonces, este es el representante. Que ese representante no era el procurador
legal, porque es inconstitucional, porque tenía que ser nombrado por la Asamblea. Es correcto, sí, es correcto. Y eso ocurrió en el 2013. Pero yo no vi a nadie en el 2013 diciendo eso. Nunca había nadie diciendo eso. Entonces, yo los lunes pego 6 caballos. Antes, cuando jugaba caballos en Venezuela, yo los lunes pegaba 6. Todos los lunes pegaba 6. Entonces, yo creo que ir para atrás, eso se argumentó, lo hizo el doctor Sánchez Falcón, lo hizo la Procuraduría de Venezuela y lo negaron. Y Estar lo negó y el CIADI lo negó. Entonces, insistir sobre eso, que todo es viciado y que nada existió, porque yo argumento las faltas para mi negligencia. Eso no es una tesis que no tiene sentido. Y para los que no lo sepan, el punto es, la procuradora era Cilia Flores. Cilia Flores no le gusta la Procuraduría porque, bueno, no voy a decir por qué, no le gusta la Procuraduría. Entonces nombra a un señor, Juancito de los Palotes, el nombre, ella lo nombra como encargado. Y ese a su vez, cuando te dice, a mí tampoco me gusta esto, nombra a otro como encargado. Eso no se puede hacer. A la procuradora la nombra, a la Procuraduría, el procurador lo nombra a la Asamblea Nacional. Es correcto, es que nadie puede discutir eso. Pero el CIADI no está para eso, no está el juez estar para eso. Y esa moción la hizo José Ignacio Hernández y la hizo también Sánchez Falcón y fueron negadas, porque eso es otro asunto. El CIADI es un centro internacional de arbitraje. Entonces, ahí hay 3 jueces. Y entonces ellos no están para ir a ver que si se violó o no se violó la normativa interna en Venezuela. Y eso fue lo que nos dijeron. Ahora, que teníamos que, no sé qué querrían que hiciéramos con los jueces para que nos dieran la razón. Yo no lo sé. Ya lo hemos explicado una y otra vez, y no lo he explicado yo, que soy muy malo, porque yo soy ingeniero, o fui ingeniero alguna vez en mi vida. Yo no soy abogado, pero lo han explicado 3 abogados importantes y se lo hemos explicado. Y otra cosa, sería que es difícil de pensar que el único que tiene la razón es el señor, el abogado Carlos Ramírez López. O sea, Paul Hastings, Cortis, White and Case, Benson Elkin, Wilkie Farr, todos esos bufetes de abogados que litigan dentro de los Estados Unidos, que tienen 40 años de experiencia, entonces ellos no se han dado cuenta de eso. Y no, por favor, o sea, a mí me gustaría que fuéramos un poquito más sensatos, más sentido común. ¿Cuál sería la PDVSA que actuaría durante la transición? ¿La actual, una nueva? ¿Cómo sería esa PDVSA nueva? Bueno, esa es una pregunta bastante comprometedora. Yo solamente puedo dar mi opinión y no puedo decir porque yo ni estoy en el ejercicio de políticas públicas, ni tengo un cargo en el gobierno, ni soy el encargado de hacer eso. Puedo decir, según mi opinión, creo que lo he discutido en otras oportunidades, pues, sobre todo por ahí. Ya yo dije que no iba a discutir más con mi amigo Evanán. Estamos de pase, pero ya lo he discutido muchas veces. O sea, yo no estoy defendiendo que se mantenga PDVSA en el tiempo, que no se pero no hay otra PDVSA en el día 1, que es la PDVSA que hay en este momento. Yo no veo otra opción. Y la ley es la ley que está vigente y no podemos hacer a lo Carmona, derogo esto, elimino en la asamblea, quito esto. Eso no se va a poder hacer porque eso no tiene sentido. Hay mecanismos, hay decretos ley habilitantes, hay formas de hacer las cosas, pero lo que existe es PDVSA, la que hay, que tiene, por cierto, una deuda, no sé si Sari o Gustavo lo dijeron, pero sobre los 60.000 millones de dólares, de eso es que estamos hablando. Y esa es la PDVSA que tiene que hacerlo. ¿Cómo lo van a hacer? Mi opinión, otra vez, por favor, es mi opinión personal. No tienen por qué respetarla ni compartirla, pero es la mía. Yo nombraría una junta interventora de Petróleos de Venezuela. No la llamaría junta directiva, porque junta interventora tiene la connotación política y legal para poder hacer cambios importantes dentro de eso, que no los tiene una junta directiva. Entonces, mi modo de ver las cosas, yo haría una junta interventora y sobre la base de que esto va a cambiar, PDVSA no es recuperable, lo he dicho también, y mucho menos es repetible. No podemos soñar olvídense de ese tango, eso no va a pasar. Ahora,
que si se puede quedar una empresa estatal o no, que si es redimensionada, que si se quita completamente. Eso es parte de una discusión política que habrá que darla en el momento que se produzca la transición de manera paralela y acelerada a lo que está ocurriendo para recuperar la producción, para recuperar el control de las operaciones del sector de los hidrocarburos. Y todo lo que hemos dicho desde PDVSA 2 y en todas las publicaciones que hacemos, hablamos siempre del sector de los hidrocarburos, porque aun cuando yo tenga una opinión, yo no voy a imponer esa opinión de ninguna manera. Creo que hay que considerar, lo único que siempre he dicho, me gustaría mucho más que fuera sector energía que sector de hidrocarburos, pero eso es lo que es. Yo creo que no se trata de recuperar a PDVSA. Hay algunos compañeros que a veces en el discurso dicen, porque vamos a recuperar a PDVSA. No, no vamos a recuperar a PDVSA, vamos a recuperar el sector de los hidrocarburos, que es otra película, ¿no? Entonces, Eduardo, esa es mi opinión. Yo no puedo, ¿qué más puedo decir? Eso es correcto. Bueno, mire, Horacio, hay tres cosas más ahí, bueno, que no sé si son comentarios o si hay una pregunta en específico. Yo les ruego a los que lo han formulado que se anoten en el derecho de palabra porque no hay más, no hay más preguntas así específicas. Eh, Vamos a pasar al derecho de palabra y vamos a recordar que es únicamente por 1 minuto. Entonces tiene la palabra Rodolfo Márquez. Rodolfo, por favor, trata de que sea concreta la pregunta y después hace cualquier exposición que quieras. Adelante, Rodolfo. Sí, buenos días, gracias por la presentación. En la última pregunta habló sobre la PDVSA del futuro y mi pregunta es, usted considero, esto es una opinión también personal, que PDVSA no debe ser del gobierno, sino convertirse, ir a una industria privada. Si eso es hacia dónde vamos, ¿cómo se transformaría Citgo? ¿Tiene sentido que siga siendo parte del gobierno venezolano, del Estado? Esa es una pregunta. Y la segunda es, usted habla de unos convenios, habló Vinson en Elkins, en esos convenios se visualiza a futuro mayor participación privada en las operaciones de Citgo. Gracias. Ok, vamos a ir por partes. Primero, los convenios, o vamos a empezar al revés. Los convenios tienen una duración de 1 año, porque estimamos que no creo que en menos de 1 año, también es una opinión de quienes estuvimos allí, se pueda resolver todo lo que hay que resolver para que esto comience una oferta, licitación o que algunas empresas lleguen porque quieren regresar, porque piden que le devuelvan. Todo ese proceso, eso no creo que alguien que tenga algún sentido común, por lo menos el mío, me dice que eso no va a ocurrir en 1 año de ninguna manera. Tienen un año y podríamos ir hasta 2 años y hay entonces cláusulas de salida en todo, incluso antes de que termine el año. Entonces no son unos convenios perpetuos. Quien sea el encargado de firmarlo, pues harán las modificaciones que estimen pertinentes. Este es solo un esfuerzo que permite garantizar que desde el primer día pueda comercializarse y puedan recibirse. Eso es lo que tienen esos convenios. Segundo, yo no creo que esta discusión, yo lo he conversado en algunas oportunidades con Gustavo García en particular, yo no creo que esta es la discusión de este momento, ¿no? Yo no quiero adelantar de que si es 100% todas las empresas privadas, porque las empresas, bueno, hay cosas que hay que verlas en el terreno, hay que sentarse allí. Yo no estoy defendiendo que se quede una empresa estatal o no. Yo he dicho y repito, no es repetible PDVSA, es irrepetible e irrecuperable. ¿Puede haber alguna empresa del Estado? Podría haber. ¿Puede que no haya? Puede que no haya. O sea, pero yo creo que esa es una discusión que está por darse. En este momento no creo que es el momento de discutirlo. Puedes preparar los argumentos para que desde el primer día habrá que discutirlo, habrá que ver cuál es la reforma de la ley de hidrocarburos, que es fundamental, habrá que ver si se crea o no se crea una, voy a volver a meterlo, Agencia Nacional de Energía o Agencia Nacional de Hidrocarburos. Todas esas son discusiones a las cuales hay que estar abiertos para discutirlas. Pero tú tienes el caso de Argentina.
YPF todavía es una empresa del Estado y yo dudo que en el corto plazo vayan a salir de ella por los negocios que se están desarrollando y están abriéndose a la participación de capital privado, sí, pero eso es un proceso gradual. Entonces, yo no creo que esto sea algo así tan sencillo como que tú llegues el día 1 de octubre y digas se acabó todo, ya todo es privado. Eso no va a pasar, eso no va a pasar. Puedes diseñar una política, tienes que hacer un proceso ordenado y eso te va a tomar un tiempo porque políticamente hay que discutirlo, hay que debatirlo. Hay muchísimos políticos venezolanos, muchísimos, que tienen en su ADN la empresa estatal, que es el control y todo eso, lo tienen. ¿Equivocados? Sí, yo creo que están equivocados, yo creo que ese no es el camino. Tú no necesitas eso en realidad, pero lo tienen y eso son discusiones. Entonces, mi respuesta es, la PDVSA que vas a encontrar es la que hay y con esa empresa tienes que empezar a rear, con esa empresa tienes que empezar a trabajar. Pésima, no sirve, endeudada, corrupta, todo lo que tú quieras, pero eso es lo que hay. Y en el camino, aceleradamente, hay que iniciar una discusión política de cambios importantes. Eso lo puedes hacer en un año, lo dudo, tal vez te tome 2 años. Entonces, mientras tanto, ¿qué hacemos? ¿Nos paramos? No, hay que buscar las alternativas para operar, para ir adelante. El país necesita los ingresos por la producción, por la venta de crudo. O sea, no hay otra alternativa. Es lo que yo veo. Que eso lo van a hacer las empresas privadas. Bueno, yo no estoy tan seguro, porque las empresas privadas tampoco son la Madre Teresa de Calcuta. No lo son. Muchas de estas empresas han tenido problemas en muchos otros lugares y como me dijo un gerente de recursos humanos de una empresa de estas muy grande, cuando yo estaba buscando trabajo ilusamente en el año 2005 en esas empresas, uno me dijo, esta es una empresa de petróleo que trabaja en países donde los hombres se comen a los hombres. O sea, lo que tengo que hacer es negocio. Y bueno, como tenían que hacer negocio, no nos podían contratar a ninguno de los PDVSA señalados. Entonces, lo que quiero decir es que no vayamos a un extremo y no vayamos al otro. Yo no estoy de acuerdo en que alguien pueda pensar en recuperar a PDVSA. No es factible, no es posible, no hay forma de que eso pueda ocurrir. Ese es mi punto. Hay que dar la discusión porque habrá que debatir que a lo mejor en un proceso de 2, 3 años más adelante, entonces sí, ya no existe, ya hicimos todo el trabajo que, por ejemplo, Claudio Martínez y otro grupo están haciendo, que me parece muy bueno, de ver campañas de exploración, campañas. Hay que evaluar lo que vamos a licitar, porque esto no se va a regalar. Entonces, yo creo que hay que evaluarlo, ellos lo están haciendo. Eso ya es en la palabra final lo que tienen ahorita. No, hay que ir al terreno y estando en el terreno, usted sabe dónde está y usted evalúa mejor. ¿Eso lo puede hacer en un mes? No lo puede hacer en un mes. Bueno, a menos que Claudio me corrija, con lo cual aceptaría. Pero yo no creo que lo pueda hacer en un mes, eso toma un tiempo. Entonces, a eso es lo que yo me refiero. Y yo a veces quizás no me explico bien y la gente no me entiende. ¿No? Yo no estoy defendiendo para nada eso, de ninguna manera, pero no veo ninguna forma de que podamos hacer algo distinto y la PDVSA que está allí es la que en este momento nos vamos a encontrar y es con la que tenemos que trabajar. Esa es mi opinión. Ok. Tiene la palabra Evanán Romero. Evanán, 1 minuto, por favor. Ok, espérate que déjame aclarar la garganta. Bueno, le agradezco a Horacio que me haya ratificado su amistad, que obviamente nunca ha sido dañada, ¿no? Lo que está en el medio es esa imagen del ogro privatizador que todavía se refleja en alguna de las respuestas parciales de Horacio y de alguien más. Y resulta que hasta ahora el único que ha presentado una opción formal, cuantitativa, totalmente soportada, de revivir a PDVSA, soy yo. Es decir, la he presentado yo, la presenté hace más de 2 meses y el mes pasado donde corresponde. Y quiero aprovechar esta oportunidad que se me ha dado para aclarar
que obviamente uno es lógico y a pesar de que tengo muchos más años que quiero reconocer, todavía creo que soy lógico. Entonces yo no puedo plantear algo que no sea distinto a lo que nos vamos a conseguir. ¿Qué nos vamos a conseguir? Ahí es donde está la situación. Yo abordo absolutamente lo que vamos a conseguir. Evanán, se te fue el minuto ya. Pero Déjalo no para eran la 3 sobremesa minutos, que tiene no tres eran 3 minutos. minutos, no eran 3 minutos. No, en la un sobremesa. minuto. En Ah, la no, bueno, sobremesa dame son para la tres. sobremesa. No, Eduardo, pero te puede hacer la excepción porque Evanán está tocando un punto importante. No, no importa, pero él prefiere la forma. Ok, Está bien, me deja para vamos ahorita a las preguntas concretas para no estar. Aquí me están dando golpes, no te voy a decir quién. No, yo bajé la mano por eso. Ok, no, está bien, me aguanto, no hay Bueno, problema. Pasa otro, pues. ok. Trata de Tiene aclarar la, a pal- que tiene no la cuenta. palabra, tiene la palabra Adel Wolf. Bueno, Adelante, Adel. muchas gracias a Horacio por esa energía, por la claridad y por la cantidad de información transparente que siempre nos entrega y por supuesto un espaldarazo para mantener esa energía. En el caso de lo que plantea de Carlos Ramírez López, no es por Carlos Ramírez López en específico, es que este caso de empresas privadas demandando a los estados está siendo ya bastante venteado en cortes arbitrales internacionales. En el caso de Panamá, la concesión de la mina de cobre, que ha sido uno de los puntos más álgidos en los últimos años, tiene el mismo fundamento, la cualidad de la persona para poder hacer el contrato. La cualidad de la persona que firma el contrato no es una razón lateral y que puede verse lateralmente. En Estados Unidos tiene un enfoque y cuando la persona que firmó el contrato tiene además unas incidencias penales que caerían muy bien que se llevaran a cabo en este caso. Cualquier persona que firme un contrato representando un Estado tiene que verificar que quien lo está firmando es la persona que está autorizada para firmarlo. La cualidad es la esencia inicial de todo proceso legal. Entonces no es que la Corte rechazó las mociones, hay que ver cómo se presentaron esas mociones, pero si la cualidad no la tenía, sí les corresponde al contratante revisar definitivamente si tiene la cualidad en las leyes venezolanas para poder haber firmado lo que firmó. Dicho esto, y habiendo el antecedente en Panamá, en donde ese fue el argumento que se sacó para anular la concesión y que además en la Corte Arbitral sí se está ventilando, a mí me gustaría preguntarle a Horacio básicamente es cuáles son los canales de comunicación para el equipo legal, porque en el tema contencioso americano, igual que en muchas otras partes, hay dos corrientes muy claras, una que la que es el derecho y otra la que es quien conoce al juez. Esas dos tienen una... Se me fue. Adel, tiempo. Si Se me fue. quieres en la sobremesa explicamos eso, pero ahorita es para preguntas concretas. Canales de comunicación. En todo caso, si es con él directamente o con quien se comunica uno. Ok. Mira, obviamente con la eliminación del gobierno interino en enero del año 2023 se eliminó la Procuraduría. Cuando se elimina la Procuraduría, que es el punto de referencia importante, también para nosotros fue un golpe importante. Yo te diría que si tienes alguna cuestión que presentar, por supuesto, me la puedes dirigir y yo la voy a canalizar. Nosotros tenemos dos firmas que fungen como, ¿cómo te podría decir? Como los abogados corporativos de la Junta Administrativa, más allá de los juicios, o sea, son asesores en materia de este tipo para lograrlo canalizar. Entonces, si tú por favor me haces llegar un escrito o cuadramos a ver si podemos tener una reunión, le decimos a los abogados corporativos, a uno de ellos, y con la Junta y podemos discutir el punto, ¿no? Para que podamos, digamos, dar respuesta a las inquietudes, ¿no? Y si dentro de esas inquietudes hay algunas razones para que modifiquemos algo, bueno, lo vamos a modificar, ¿no? No hay ningún problema en eso. Gracias. ¿No? Queda solamente en el orden de la palabra Franz Berrifieta, pero creo que se le cayó la conexión. Así que sí, ahí está caída la conexión. Así que entonces, espérate un momentico. Evanán, ¿por un minuto o para la sobremesa? No, ese jueguito el minuto no, yo voy para cuando haya 3 minutos. Ok, entonces
Entonces, miren, vamos a cerrar aquí entonces la sesión de preguntas y a darle las gracias a Horacio porque aquí se cierra la grabación